Buenos días, mi nombre es Iván Mejía Cabrera. En esta oportunidad, junto a Víctor Tuesta y Enrique Samillán de la Universidad Señor de Zipán y Manuel Forero Vargas de la Universidad de Ibagué, presentamos el siguiente trabajo: New Agile Enterprise Architecture Methodology for Small Latin American Organization. Una nueva metodología de arquitectura empresarial para pequeñas organizaciones de Latinoamérica. En esta oportunidad tendremos la parte de la introducción, metodología, resultados, conclusiones y referencias. A nivel mundial, entre los 10 problemas de gestión de tecnologías más importantes de las organizaciones desde el año 2007 hasta el 2017, se puede observar que el alineamiento entre el negocio y las tecnologías de información siguen ocupando el segundo lugar de las preocupaciones más importantes en las empresas. Podemos observar además que esta preocupación respecto al alineamiento se ha mantenido en los últimos 10 años. Asimismo, Gartner en 2014 demostró que el 20% de todos los gastos en TI son desperdiciados, lo que representa a nivel global una destrucción de valor de cerca de 600 billones de dólares. En un estudio hecho por IBM en el 2014, demostró que los CEO reportaron que el 40% de los gastos de TI no generaron ningún valor a la compañía. Sin embargo, tecnologías promete lograr valor en las organizaciones. Pero la realidad es que estos números no apoyan esa idea. De otro lado, un estudio hecho por Symantec en 2013 respecto a cómo las pymes aprovechan o confían en las tecnologías de información. Se estudiaron, por ejemplo, cuál es la probabilidad que el dueño tenga cierta experiencia empresarial, entendiendo que las pymes pues son pequeñas organizaciones que están dirigidas muchas veces por el mismo dueño que se constituye en gerente. También se identificó cómo afectaba la experiencia del dueño del negocio en el uso de tecnologías. Y también si es que las tecnologías eran utilizadas de manera estratégica en las pequeñas empresas. Se demostró que en muchas de estas empresas las pymes latinoamericanas estaban por debajo de aquellas pymes que utilizan de manera muy intensa las tecnologías de información. Esto nos da una visión de cómo en Latinoamérica las pequeñas empresas usan tecnología. Si vemos el estudio hecho por el Foro Económico Mundial, nos damos cuenta que los países de Latinoamérica es cierto que tienen mucho acceso a tecnología, sin embargo, su uso estratégico ha sido limitado. Por lo tanto, no se aprovecha en gran parte la potencialidad que tiene tecnologías de información en las empresas. Asimismo, un estudio publicado por Information Management Society en 2018 muestra cómo ha sido gestionado las tecnologías de información en los últimos 30 años, qué enfoques se han utilizado. Si podemos observar, en los últimos 30 años se han dejado de utilizar como herramienta de gestión de tecnologías el planeamiento estratégico de TI, y ha sido reemplazado por un enfoque en el que se busca el alineamiento de tecnologías de información con el negocio, siendo que el planeamiento estratégico había nacido también como una ayuda al planeamiento estratégico de la empresa de manera general. Sin embargo, a nivel de tecnologías, esto terminaba siendo un documento que no lograba conciliar
el apoyo de la tecnología a los procesos de negocio. Esta es la realidad que tenemos a nivel mundial y a nivel de Latinoamérica de cómo las tecnologías de información son aprovechadas por las organizaciones y en especial por las pequeñas organizaciones. En Latinoamérica en general tenemos muchas pequeñas organizaciones llamadas microempresas o pequeñas empresas que en general no se aprovecha el potencial de tecnologías. Hay muchísimas soluciones hoy día. Contamos con frameworks que permiten hacer este alineamiento, pero el mayor problema es que las características de las empresas en Latinoamérica no necesariamente comulgan con toda esta concepción que tienen los marcos de referencia tradicionales. El más conocido quizás es TOGAF. Sin embargo, TOGAF pues cubre la empresa de extremo a extremo y requiere muchísimos recursos a nivel de skills del personal que quiera implementar arquitectura y a nivel económico. Frente a esta realidad, en este trabajo se propone una nueva metodología para poder establecer arquitectura empresarial para pequeñas organizaciones con la realidad de una organización latinoamericana. Para plantear este trabajo se siguieron 4 pasos. El primer paso consistió en hacer un análisis de la pequeña organización y sus características y a partir de estas características establecer criterios. Y luego se hizo un análisis acerca de las características de la arquitectura empresarial a nivel conceptual y a nivel de conocimiento de base que se ha desarrollado a lo largo de los años, y a partir de allí se establecieron también criterios. Con ambos criterios se construyó un metamodelo que cubra los requisitos de los criterios tanto de la arquitectura empresarial como de la pequeña organización. Luego de construir este metamodelo que recogía ambas necesidades y ambas perspectivas, se despliega y se construye una metodología. Esta metodología debería de tener 4 enfoques dentro de su construcción. Por un lado, debe estar centrado en el negocio, debería tener un enfoque ágil, debería tener un enfoque de transformación digital y debería estar basado en procesos. Esta metodología, que sale como resultado de los pasos anteriores, es sometida a evaluación en 2 fases. En la primera fase se hace una verificación práctica, es decir, se selecciona una pequeña organización como caso de estudio y se verifica que cada uno de los elementos que fueron diseñados en la metodología puedan calzar en la realidad de una pequeña organización. Una vez construido el modelo y probado en la pequeña organización como caso práctico y se han hecho todos los ajustes, ese modelo resultante, después de haber sido probado y validado y modificado, es sometido a juicio de expertos a través del método Delphi para conocer si es que la metodología que se ha planteado pues está dentro del enfoque que debería cubrir una metodología de arquitectura empresarial pensado en pequeñas organizaciones. Entonces, para que esto se pueda hacer realidad, se pensó primeramente en aspectos filosóficos o aspectos de base para poder construir la metodología. Primero, porque la realidad de las pequeñas empresas pues es completamente distinto. Por lo tanto, se planteó usar el principio de la simplicidad de tal manera que el modelo nace en una base muy incipiente y luego se va volviendo un poco más complejo según la necesidad de la organización, de tal manera que no sea tan complejo pero tampoco sea tan sencillo que nos sirva. Con base en esto, se hizo el análisis de las características de la organización y terminamos encontrando 6 características de las pequeñas organizaciones. Puedo decir de manera general, pues las pequeñas organizaciones en Latinoamérica tienen poco tiempo para asuntos estratégicos. Los trabajadores no son expertos en tecnologías. Necesitan saber cómo hacer las cosas cada uno de los empleados que trabajan en estas pequeñas organizaciones. Además, ellos necesitan saber su rendimiento, porque no hay forma en el día a día de hacer estas mediciones. El gerente es el que decide el rumbo porque él mismo es el dueño.
El gerente es la figura central. Todo gira alrededor de lo que él conozca y de lo que él piense o sienta. Lo que el gerente sabe y cree, eso tiene impacto en la pequeña organización. Y además, cualquier cosa que se quiera implementar, pues siempre se espera que los beneficios superen los riesgos, porque al ser una pequeña organización, los riesgos son muy complicados de manejar cuando hay que hacer cambios en la organización. Con base en estas características se plantearon criterios. El primer criterio que se plantea es que la arquitectura empresarial que salga como resultado de este análisis debe partir desde la estrategia. ¿Por qué? Porque todo lo que se plantea está en la mente del gerente. Y esa estrategia debe ser explícita de alguna manera. Además, la metodología debe ser sencilla porque ya sabemos que no tienen personal expertos en tecnologías. Además, la metodología debe aplicarse de tal forma que no necesite de asesores externos especializados, porque no tiene los recursos para pagarlos y tampoco tiene para poder conseguirlos. Otro criterio es que la metodología debe contemplar la generación de artefactos que le establezcan a la pequeña organización exactamente cómo hacer las cosas. No que sean modelos o técnicas que digan, mira, hay que hacerlo de esta forma, pero nunca te digan el cómo. El criterio 5, la metodología debe involucrar al gerente de la pequeña organización porque él debe ser el impulsor del cambio. Y finalmente, como criterio 6, la metodología debe contribuir a que los beneficios que se logren finalmente deben ser superiores en términos de costos y riesgos. A partir de este análisis, entonces, también se establecieron criterios para la pequeña organización. Luego se hizo el análisis respecto a 2 puntos: los beneficios y las ventajas de la arquitectura empresarial de manera general. Y a partir de allí se construyeron los criterios que deberíamos considerar para plantear la metodología. El primer criterio estaba orientado a que esta metodología debe ser una herramienta de control, porque la arquitectura así lo promete. Debe tener también una visión general de la organización, no debería ser centrado solamente en un aspecto. Otro punto importante, que era el criterio 3, era el cumplimiento de los objetivos. La arquitectura la metodología debería ayudar a cumplir sus objetivos. Y luego, la cuarta estaba relacionada con la potencialidad de ser utilizado en una pequeña organización. Es decir, debería ser de tal manera que ayude desde las pequeñas fases hasta la última fase en el crecimiento. Este modelo no está orientado para aquellas organizaciones que ya tienen una base y ya tienen una arquitectura, sino para las que están comenzando y necesitan construir su arquitectura. Y finalmente debería alcanzar a todos los elementos de la empresa sin necesidad de complicar las cosas. Con base en esto, entonces se seleccionaron algunos criterios y algunas características que están muy relacionadas con las pequeñas organizaciones y se planteó el enfoque que se debería tener para la construcción de esta metodología. En principio, la manera o la manera tradicional como se plantea los frameworks tradicionales es usar la pirámide que ustedes observan. Toda la base está sostenida sobre la tecnología y el negocio solo tiene algunos aspectos. Para este caso, según las características que hemos observado, pues necesitamos que esta pirámide sea invertida. Debemos pensar en el negocio, luego en las aplicaciones y luego en la tecnología. Y con base en esta visión se construyó un metamodelo que tiene 3 estructuras o tiene 3 fases. En la capa superior están todos los aspectos de negocio, tal como la pirámide se había establecido. Entonces, en esta capa de negocios debemos definir objetivos, debemos definir capacidades, debemos definir procesos y debemos definir actores que van a estar presentes en los procesos. Si nosotros definimos esto, eso significa que sobre la base de esta capa podríamos establecer qué datos y qué aplicaciones rápidamente necesitamos para que el negocio funcione. Y del mismo modo, si ya sabemos datos y aplicaciones, podemos saber qué tecnología es la que necesitamos para poder ser implementadas y darle impulso al negocio.
El metamodelo contiene algunos elementos adicionales de tal manera que se vayan actualizando, ¿no? Según los cambios que se vayan haciendo en las capas inferiores hacia las capas superiores. Con base en el metamodelo se construyó finalmente la metodología, que consta de varias partes. Esta es una instancia del metamodelo. Aquí nosotros construimos primero el modelo de negocio, luego la motivación del negocio, luego los objetivos, luego las capacidades, luego los procesos, y con base en ello hacemos un mapeo de la arquitectura actual, de cómo está funcionando esa pequeña organización. Y luego, con base en el modelo de procesos que se habían hecho, se hacen modificaciones para decir cómo debería estar la arquitectura futura. Es decir, cómo deben estar los procesos de negocio, cómo deben estar las aplicaciones, cómo deben estar los datos y cómo debería estar la plataforma. Con base en esta propuesta se hace una simulación a nivel de procesos, de análisis, y finalmente se selecciona algunos proyectos que pueden ser de mucha utilidad, que se puedan desarrollar en corto tiempo, de tal manera que vaya contribuyendo a la arquitectura. Y esto es un proceso iterativo que se puede hacer constantemente, de tal manera que las pequeñas organizaciones puedan tener una arquitectura diseñada sin necesidad de invertir tanto tiempo y tanto esfuerzo para ir construyendo su arquitectura en el día a día. Esta metodología pues tiene elementos muy sencillos. Por ejemplo, para construir el modelo de negocio utilizamos Canvas. Y el resto de elementos que necesitamos construir lo hacemos con base en sencillas estructuras o plantillas, que es muy fácil de llenar y uno no necesita, la empresa no necesita pues tener grandes conocimientos ni de negocios ni de tecnología. Rápidamente el gerente dueño y su equipo pueden completar estos formatos que les va a ayudar a organizar su modelo de negocio, motivación de negocio y objetivos. Luego, de la misma forma, se pueden construir su modelo de capacidades llenando ciertos formatos, respondiendo ciertas preguntas. Preguntas que no son complejas, sino son sencillas. Por ejemplo, ¿qué debe hacer la organización para alcanzar el objetivo tal? Y con eso se define sus capacidades. Luego puede definir sus procesos preguntándose qué debe hacer el negocio para alcanzar el objetivo. En principio, qué debe hacer y luego cómo debe hacer. Con pequeños formatos se organiza y se caracterizan los procesos, y luego esos procesos se pueden modelar en cualquier herramienta. A partir de allí se construyen las arquitecturas utilizando el lenguaje Archimate en su versión 3, pero para el caso de la metodología se han seleccionado solo algunos elementos por cada uno de los niveles. Los elementos más necesarios para representar la arquitectura, porque el lenguaje tiene muchos, pero para este caso no son necesarios. A partir de allí se hace una simulación comparando los procesos actuales con los procesos de la arquitectura futura o proyectada, y a partir de allí nosotros podemos saber qué proyectos se deberían desarrollar, qué proyectos de tecnología se deberían desarrollar lo más pronto posible. Finalmente, luego de haber probado la metodología en una empresa, pues y haberse hecho las modificaciones, se sometió a juicio de expertos. Se prepararon 10 preguntas para poder analizar cada uno de los aspectos de la metodología, desde la manera en que se construyó hasta los elementos que contenía cada uno de los procesos de la metodología que han sido explicados anteriormente. Los expertos respondieron a estas preguntas y se pudieron encontrar lo siguiente: 6 aspectos que los expertos evaluaron. En 6 aspectos los expertos estuvieron de acuerdo en dar una opinión favorable a esta nueva metodología, y 2 expertos para la pregunta 5, 9 y 10 estaban de acuerdo en dar una opinión positiva, mientras que en la pregunta número 6 los 3 expertos estaban de acuerdo en que la metodología estaba centrada en el negocio, lo que significa que la metodología tiene todos los elementos para ser aplicado en una pequeña organización latinoamericana. Finalmente, podemos concluir: las pequeñas organizaciones latinoamericanas tienen características especiales debido a su carácter emprendedor y
que no pueden utilizar marcos tradicionales de arquitectura empresarial. ¿Por qué? Porque son muy grandes, muy onerosos y completamente difíciles de aplicar. ¿Por qué? Porque tienen recursos limitados esas pequeñas organizaciones, y esos recursos limitados no les permite pues utilizar tiempo extra o recursos humanos o financieros para dedicarse a hacer arquitectura. Por lo tanto, en este trabajo se propuso una nueva metodología basada su diseño en la influencia de las características de esas pequeñas organizaciones latinoamericanas y los principales elementos de la arquitectura, de tal manera que terminaron condensados en un metamodelo, y este metamodelo terminó en una instancia de una metodología con todos sus elementos de qué hacer y cómo hacer. La metodología es una instancia práctica del metamodelo que fue construido, y a partir de esto se pudo establecer cómo hay que hacer una arquitectura sin necesidad de utilizar demasiado tiempo y tantos expertos para construir una arquitectura. Esta arquitectura se va construyendo poquito a poquito sobre la marcha conforme la pequeña organización va creciendo. La metodología construida en este trabajo tiene 9 fases. Esos 9 fases o llamados elementos tienen artefactos e instrumentos concretos de cómo tenemos que construir la arquitectura. Es decir, en este trabajo no solo decimos debe hacer esto o debe hacerlo aquello. Decimos debe hacer esto y debe hacer aquello, y también le decimos cómo tiene que construirle, y le damos todas las herramientas, formatos e instrumentos para que lo construya de manera simple y sencilla. Una prueba práctica además permitió verificar que esta metodología realmente le sirve a la pequeña organización. Fue utilizado en una pequeña empresa, en una pequeña organización, donde se pudo probar en la práctica que esta metodología sí se adaptaba y servía. Finalmente se utilizó el juicio de los expertos, se sometió a juicio de 3 expertos para poder validarse. Y los resultados muestran en general la confianza de los expertos de que la metodología propuesta proporciona una manera de hacer arquitectura para una pequeña organización. El veredicto de los expertos fue unánime para evaluar 6 aspectos de la metodología, y 4 aspectos restantes se logró el apoyo de la mayoría de los expertos. Finalmente, esto significa que esta metodología no solo fue probada en la realidad, sino también